Hola, hola chicos, vamos con nuestro segundo tema, con nuestra guía número 2. Vamos a trabajar en el teorema de Pitágoras. Digamos que aquí bases teóricas no hay muchas. Eh, Vamos a enunciar el teorema de Pitágoras, vamos a dar algunas fórmulas del teorema de Pitágoras y con eso, ojo porque ya digamos que este teorema es muy conocido, con eso pues vamos a resolver los problemas de la guía. De manera similar como hemos venido trabajando, ustedes tendrán algunos ejercicios por hacer de la guía y pues completarán algunos de los demás. No son muchísimos los ejercicios que hay que completar. Ya vamos viendo. Entonces vamos a nuestro gran tema. Nuestro gran tema es el teorema de Pitágoras. ¿Listo? Ese es nuestro gran tema para trabajar. Entonces, con el teorema de Pitágoras, ¿qué cosas vamos a desarrollar? Simplemente vamos a decir cuál es el teorema y pasamos a la solución. A ustedes les va a quedar como ejercicio buscar alguna solución creativa del teorema. ¿Listo? Hay muchas demostraciones creativas. A ustedes les queda como ejercicio buscar demostraciones creativas del teorema de Pitágoras. Voy a enunciarlo y aquí escribo el ejercicio. Ustedes tienen que buscar por lo menos una demostración creativa. ¿Listo? Entonces, el teorema de Pitágoras dice que la suma, digamos que en un triángulo rectángulo, recordemos que un triángulo es rectángulo cuando tiene uno de sus ángulos interiores. Un triángulo rectángulo, voy a dibujarlo aquí al ladito y voy a decir cómo se llaman las partes. En un triángulo rectángulo lo dibujamos aquí al ladito. Normalmente le ponemos un cuadrito acá que indica que el ángulo es recto. ¿Listo? Entonces, en un triángulo rectángulo, lo que nosotros vamos a decir que en un triángulo rectángulo pasa es que la suma de los catetos y entonces usted me pregunta, bueno, profe, ¿cuáles son los catetos? Entonces los catetos de un triángulo son los lados más cortos, los lados que forman el ángulo recto. Entonces este es un cateto y el que tengo aquí abajo es otro cateto. O sea, son los que forman el ángulo recto. ¿Listo? Entonces en un triángulo rectángulo la suma de los catetos al cuadrado es la hipotenusa al cuadrado. ¿Cuál es la hipotenusa? Pues el lado que me quedó, ¿cierto? O sea, esta es mi hipotenusa. ¿Listo? Traducido al lenguaje matemático, pues me dice es que supongamos que yo le voy a poner nombres a esto. Entonces voy a decir que digamos que los catetos se llaman A y B y que la hipotenusa se llama C. Listo, ahí en el dibujito queda. Entonces si yo supongo esto, pues lo que estoy diciendo es que la suma de A al cuadrado más B al cuadrado, esa suma me da C al cuadrado. Y esto es lo que dice el teorema en general. ¿Listo? Entonces, para hallar la hipotenusa, para hallar C, ¿qué tenemos que hacer? Para hallar C. Entonces lo único que tengo que hacer es tomar esta misma expresión, ¿cierto? O sea, tomo la expresión A al cuadrado más B al cuadrado
igual a c al cuadrado. Tomo la raíz a los dos lados. Tomo la raíz a los dos lados. ¿Cierto? Tomo la raíz. ¿Y esto qué me da? Si saco la raíz de acá, como es una cantidad positiva, me da c. Y eso va a ser igual a la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. Ya tengo mi resultado para c. Entonces ya encontré una formulita para c. Y para hallar cualquiera de los catetos, no importa cuál sea, para hallar cualquier cateto, tomemos nosotros como ejemplo pues el cateto A, pero no quiere decir que no se pueda hacer con el B, no importa, la fórmula es la misma. Entonces tomo la misma expresión, la expresión es a cuadrado más b cuadrado igual a c al cuadrado. Esta expresión equivale a decir que cuando despejo A, entonces voy a despejar A, pues me va a quedar a cuadrado, va a ser igual a ¿quién? A c al cuadrado, y este b que estaba sumando lo paso a restar, o sea, menos b cuadrado. ¿Listo? Vamos a sacar aquí la raíz a los dos lados. Sacar aquí mi raíz. Entonces, como es una cantidad positiva, a la derecha me queda A. A la derecha me queda A igual a la raíz cuadrada de ¿quién? De c al cuadrado menos b al cuadrado. Y esta expresioncita me sirve para encontrar cualquiera de los catetos. ¿Listo? Entonces vamos a la solución de los ejercicios de la guía. Entonces, solución de la guía. Y aquí no nos vamos a tardar mucho tiempo. Solución de la guía número 2. Bien, entonces vamos. Primer punto. Primer punto de la guía dice: un automóvil circula a lo largo de una carretera por un paso, y ahí les dan a ustedes el dibujito, ¿no? Por un paso de montaña, recorre una distancia horizontal de 750 pies. Aquí está la distancia horizontal, aquí mismo lo dice en el dibujo. Y una pendiente vertical, esta, ¿cierto? De 45 pies. Redondeado a pies, ¿qué tanto recorre el automóvil a lo largo de la carretera? O sea, me están pidiendo encontrar este ladito, ¿cierto? O sea, me dan este lado y me piden encontrar la hipotenusa. ¿Listo? Vamos a dibujar el triángulo. Vamos a dibujar ese triángulo acá. Dibujo ese triangulito acá. Al final de cuentas es un triángulo bastante pequeño. Entonces dice que la distancia horizontal es 750 pies. Dice que se eleva a 45 pies. Y me piden entonces calcular esto, digámosle que se llama X, ¿cierto? Entonces nosotros miramos el teorema, ¿y qué es lo que hay que hallar? La C, ¿cierto? Que es la hipotenusa. ¿Cierto? Entonces, al hallar la hipotenusa, ¿qué tengo que hacer? Pues tomar esta misma formulita que tengo acá, esta formulita, y aplicarla acá. Entonces, ¿qué es lo que voy a decir? Ahora no se llama C, sino se llama X. Entonces, X es igual a ¿quién? A la raíz cuadrada de 45 al cuadrado más 750 al cuadrado. Entonces, calculadora, si realizamos esta expresión, ¿cierto? Realizamos ese cálculo.
Por eso es que les decía que la calculadora es importante. Entonces, calculadora, chicos. Entonces, después de pasar por la calculadora, nos damos cuenta que la respuesta es 751, dice 348, ¿cierto? 348. Entonces aproximamos a dos cifras, o sea, me queda 35 pies. ¿Listo? O sea, aproximadamente 751 pies. Dice que lo aproximemos en el problema, ¿no? Y ahí tenemos entonces nuestra respuesta. ¿Listo? Vamos al segundo problema. Si ustedes se dan cuenta, el problema es exactamente igual, les dan el dibujo y demás. Entonces les dicen, en el camino de A a B, Alina maneja 5 millas. Entonces marquemos de A a B, aquí hay 5. De A a C, bueno, tenemos que, ojo con lo que estamos leyendo, porque necesitamos mirar cuál es el camino en construcción de A a B. O sea, este es el que me piden encontrar, ¿cierto? Usted póngale el nombre que quiera. Me dicen, de A a C recorre 5 millas y de B a C recorre 12. Entonces tiene que encontrar este. ¿Listo? Haga este mismo dibujo en el cuaderno para el segundo ejercicio y ya usted, como en el primer ejercicio, puede reemplazar los valores en el teorema de Pitágoras. ¿Listo? El ejercicio número 3, ojo que yo lo voy a hacer acá, chicos, pero ustedes tienen que hacer el paso del ejercicio al cuaderno. Por lo menos el dibujo lo tenemos que pasar al cuaderno. ¿Listo? Entonces, este dibujo tiene que estar muy bien hecho en el cuaderno y lo que vamos a hacer es tratar de analizar estas condiciones. Ojo que vamos a analizarlas sobre lo que vemos. ¿Listo? Puede ser que no seamos muy precisos, pero sobre lo que vemos tenemos que analizar. Entonces me dicen, la medida de AC es 6 pies. Entonces, este AC vale 6 pies. Este vale 6. La medida del ángulo ABC. El ángulo ABC es ABC, o sea, este angulito de aquí adentro, vamos a marcarlo con algún colorcito, este angulito de aquí adentro, este naranjita, ese angulito naranja vale 28. Listo, este mismo dibujo como yo lo estoy haciendo, con lo que estoy marcando lo vamos a hacer en el cuaderno. Y me dicen que encuentre la medida de RST, miren. Entonces voy a ir marcando con colores esos ángulos que me quieren encontrar. Entonces busquemos RST, véanlo acá. Pero ¿qué estamos viendo acá? ¿Qué relación vemos entre todos estos triángulos? Si ustedes se dan cuenta, todos los triángulos son primero rectángulos. Pero además de todo, miren, este triángulo tiene un ángulo, comparte este lado, ¿cierto? Miremos lo que está pasando acá. Comparte este lado, tiene este ángulo igual, ¿cierto? Y si ustedes se dan cuenta, todos los catetos que son de la menor distancia son iguales. Entonces todos estos triángulos por correspondiente son congruentes, o sea, tienen las mismas medidas. Entonces, si yo hago esta medida de acá, de este ángulo, ¿cuál es? Entonces, lo que yo tengo que decir, y lo que vamos a escribir en el cuaderno de nuestro tercer punto, porque recordemos que el segundo es ejercicio, vamos a escribir que nuestro punto número 3, lo que vamos a decir es que como todos los triángulos son congruentes, pues tienen las mismas medidas, ¿cierto? Tienen las mismas mediciones, las mismas medidas. O sea, ¿qué quiere decir? Que la medida del ángulo RST, la medida del ángulo RST es igual a ¿qué?
es igual a 28, que es igual a la que me dieron inicialmente, ¿cierto? Veamos acá. Vamos acá, esta es 28, o sea, quiere decir que por lo tanto esta también es 28. Me dicen la medida del ángulo ABD. Entonces miremos cuál es ABD. ABD. Entonces voy a marcarlo aquí con otro colorcito. El otro que me piden hallar es este, completico, ¿cierto? El que está en verde, este. Pero si nos damos cuenta, pues es esta medida, pues va a ser igual a esta, ¿cierto? O sea, voy a marcarla en naranjita. O sea, estas dos medidas son igualitas. Este también mide 28. O sea, más o menos lo que tengo que decir es que el ángulo, la medida del ángulo ABD es 2 veces la medida del ángulo que me dieron del ABC, ¿cierto? O sea, la siguiente parte, que es la parte B, esta es nuestra parte A. La parte B, lo que tengo que decir es que la medida del ángulo que me preguntan que es ABD tiene que ser exactamente igual a 2 veces la medida del ángulo ABC. O sea, es 2 multiplicado con ¿quién? Con 28. O sea, es 56. Listo, y en la parte C, me preguntan ¿cuánto mide BS? Miren este pedacito acá, BS, ¿cierto? Pero nos damos cuenta que este lado mide 6, pero este lado también mide 6, este lado también mide 6, este también mide 6, este mide 6 y este mide 6. Todos son iguales, ¿cierto? Tienen las mismas medidas. Entonces lo que tengo que hacer es mirar este pedacito solamente cuánto mide. Entonces cuento cuántos 6 esas. Hay 1, 2, 3 y 4, ¿cierto? O sea, BS es igual a ¿qué? A 4 veces la medida del lado AC. O sea, es a 4 veces AC. O sea, eso es 4 por 6, ¿cierto? Y dice acá que son pies, entonces 4 por 6 pies. ¿Y eso qué es? 24 pies. Y ahí entonces hemos concluido nuestro ejercicio número 3. Bien. Vamos a dejar los ejercicios de demostración al final. Estos ejercicios de demostración los vamos a dejar para el final. Listo, estos 4 los dejamos al final, ya los hacemos. Y vamos a la tabla. Aquí hay una tablita, si ustedes se dan cuenta. Y esa tablita la vamos a llenar acá. Entonces, aquí mismo vamos a hacer los procedimientos. Listo, entonces me dan el triángulo. Me dan este triángulo en general. Me dicen que este lado mide A, este lado mide B, este lado mide C. Me dan el lado que es... que forma el ángulo recto y me dicen, en todos los casos trabaje con el siguiente esquema y me dice que puede que haya casos en los que no exista el triángulo, ¿correcto? Entonces, miremos la suma, vamos a hacer, ojo, cuando hablamos de estas mayúsculas, ojo, en estas mayúsculas, lo que me estoy refiriendo es a la medida. Entonces aquí vamos a escribir como subtítulo en el cuaderno medida de ángulos internos. Y entonces lo que yo voy a decir es que voy a dibujar el triángulo. Un triángulo rectángulo para nuestro caso. Voy a nombrarlo de manera similar al que tenemos allá. Es A, B, C. Y lo que voy a decir es, ojo con lo que estoy acá tratando de hacer. Y es que voy a decir que la suma de la medida de los ángulos interiores de un triángulo
es 180. ¿Listo? En este caso los ángulos interiores pues son este que voy a marcar acá. Este es uno de los ángulos interiores. Pues en este caso el de 90 es uno de los ángulos interiores. Y este es uno de los ángulos interiores, ¿cierto? Esos ángulos los vamos a denotar con las letras que están en los vértices. O sea, para nuestro ejemplo, A más B más C es 180. Y vamos a hacer una corrección en la guía de una vez. ¿Listo? ¿Qué corrección vamos a hacer en la guía? Si nos damos cuenta, en nuestra guía nos dice que usemos este esquema todo el tiempo, ¿cierto? O sea, A siempre va a valer 90, entonces vamos a hacer esa corrección. O sea, acá vamos a corregir y vamos a decir que que siempre A en todos los casos, aquí en todos los casos, A vale 90. ¿Listo? Entonces hacemos esa corrección. A en todos los casos vale 90. Listo. Teniendo eso, pues yo ya puedo hacer las sumas, ¿cierto? Entonces, lo que me queda en las mayúsculas es completar 180. Entonces vamos a ir completando. Me tengo 90 más 7, 97. ¿Cuánto me hace falta para completar 180? Ustedes van verificando, 83. 90 más 3 es 103, o sea, me hacen falta 77, ¿cierto? Aquí ya lo completamos, aquí hay un error. Entonces, supongamos que el que movimos fue este 3. Entonces, borremos ese 3 y completamos de manera correcta. Entonces lo que tengo es 90 más 8, 98. ¿Cuánto me hace falta para completar los 180? 82. Ahora 90 más 17 es 107. O sea, me hacen falta 73. Muy bien. Las mayúsculas corresponden, voy a escribirlo aquí abajito, a los ángulos internos. Y aquí es donde nosotros vamos a mirar qué es lo que pasa con los catetos. ¿Listo? Como estamos completando la guía acá, por favor tiene que ser de muy buena calidad lo que hagan. ¿Listo? Entonces háganlo bien hecho, por favor. Entonces, ¿qué me queda? Me dicen, un lado mide 90, pero ojo, miren, el lado A mide 90. Entonces vamos a ir al esquema. El lado A mide 90, o sea, este mide 90, o sea, la hipotenusa es 90, y el lado se mide 11. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entonces, para la primera fila, lo que tengo que encontrar es un cateto. Entonces, en este caso, el cateto se llama B, y el cateto es ¿qué? La raíz cuadrada de ¿quién? De 90 al cuadrado menos 11 al cuadrado. ¿Cierto? Perfecto. En la siguiente fila. En las siguientes filas tenemos problemas. Porque nos hace falta un dato siempre. Siempre nos va a hacer falta un dato. Entonces yo voy a ponerles acá esos datos y ustedes van completando. Voy a ponerles, por ejemplo, aquí 10. Voy a poner, por ejemplo, aquí en el último 5. Y pongamos aquí en este 70. Listo, vamos completando. Si nos hacen falta datos, pues los completamos y hacemos las cuentas. Entonces, calculadora para esto, chicos. Voy a escribir todas las ecuaciones de lo que nos hace falta y al final hacemos las cuentas. ¿Listo? ¿Su trabajo cuál va a ser? Escribir estos resultados. ¿Listo? Y completar alguna de las filas. Ustedes van a completar la fila número 3. Esta fila ustedes la van a completar. Entonces completan la fila número 3. Ojo que es ese ejercicio. Aquí por eso lo marco con asterisco, ustedes la completan y yo les doy las cuentas de las demás y con esas cuentas ustedes pasan a la calculadora, ¿listo? En la segunda fila, ¿qué me dan? Me dan los dos catetos, me dan a B y a C, ¿cierto? Entonces, como me dan a B y a C, yo ya sé cómo hallo A,
A es la raíz cuadrada de la suma de los dos catetos al cuadrado, o sea, de 23 al cuadrado, más 10 al cuadrado. En el siguiente me piden encontrar un cateto, o sea, hacemos lo mismo que en el anterior. B es la raíz cuadrada de ¿quién? Del más largo, que en este caso, ¿cuál es? 70. Ay, les estoy haciendo el ejercicio, ¿no? Ahí se queda para completar ustedes. Y A en el final es pues, la raíz cuadrada de ¿qué? Como hicimos en el ejercicio número 2, pues es la raíz cuadrada de la suma de estos al cuadrado, o sea, de 45 a la 2 más 5 a la 2. ¿Listo? Entonces completan este y escriben los resultados y ahí tendremos la tabla lista. Pues ahora sí vamos a pasar a nuestros ejercicios de demostración. ¿Listo? Entonces, vamos a ir demostrando rápidamente. La idea cuál es, que ustedes chicos se apropien de estos ejercicios también. Así como estamos haciendo acá, que se apropien de los ejercicios. Vamos a marcar la información que nos dan en el gráfico. ¿Listo? La idea es que hagamos los gráficos en el cuaderno si no los entendemos o que escribamos muy bien los ejercicios. Los voy a hacer en este orden, entonces voy a marcar este, voy a decir que este es el primero, este va a ser el segundo, este va a ser el tercero y este va a ser el cuarto. Alguno de estos quedará también para ustedes. Entonces vamos al punto número, vamos a los ejercicios de demostración. Primero. Entonces me dicen, el ángulo 1 y el ángulo 2, o sea, estos dos son rectos, ¿cierto? Me dicen que el lado CA, este simbolito, este símbolo que está aquí, quiere decir que es congruente. ¿Qué quiere decir que es congruente? Que tiene la misma medida. CA y DA tienen la misma medida, o sea, CA y DA tienen exactamente la misma medida. ¿Listo? ¿Y qué me dicen? Demostrar que los triángulos son congruentes, o sea, que todos los lados y todos los ángulos son congruentes. ¿De acuerdo? Pero yo ya sé que estos dos son igualitos porque son rectos. O sea, estos dos ya lo tengo claro. Son igualitos porque son rectos. ¿Cierto? ¿Qué pasa con BA? BA tiene que ser exactamente también igual a ¿quién? A BA, ¿cierto? O sea, lo que yo tengo es que el ángulo 1 congruente, con el ángulo 2, ¿cierto? Son rectos, son iguales, tienen la misma medida. Tengo que CA congruente con DA. Eso dice el ejercicio, ¿cierto? Pero además tengo que BA es congruente con el mismo. ¿Por qué es congruente BA con el mismo? Pues porque BA tiene la misma medida que BA, ¿cierto? No me olvide poner bien los símbolos. ¿Listo? Entonces ahora me dicen demuestra que los triángulos son congruentes. Entonces hay unos casos particulares en los que yo tengo cateto, hipotenusa. ¿Cierto? Entonces, por el teorema cateto-hipotenusa, por el criterio cateto-hipotenusa, los dos triángulos tienen que tener las mismas medidas. ¿Por qué? Porque es que, ¿qué es lo que yo tengo? Tengo un cateto, tengo la hipotenusa, y yo puedo encontrar este cateto, ¿cierto? Pero como estos dos lados son iguales, y este lado es igual al mismo, pues estos dos tienen que resultar iguales, ¿por quién? Por teorema de Pitágoras, ¿cierto? Entonces, los dos triángulos, el triángulo ABC, debe ser congruente con el triángulo ADB, con ADB. ¿Por quién?
por teorema de Pitágoras. Porque yo ya tengo un criterio para cateto y hipotenusa en donde involucro el teorema de Pitágoras. Porque yo sé que este pedacito es exactamente igual a este. ¿Cierto? Esto es entonces por teorema de Pitágoras. Entonces concluimos que son exactamente las mismas medidas. Si los dos lados que me dicen acá que tienen la misma medida, si estos dos no tuvieran la misma medida, ya ahí no puedo hacer nada. Ya ahí tendría problemas serios. Pero mientras que me digan que las medidas de estos dos son iguales, pues yo ya puedo concluir que los dos tienen que tener exactamente las mismas medidas por el teorema de Pitágoras. No olvidemos eso. Miremos el segundo, que es muy similar. Veamos. Entonces me dicen, el ángulo 1 y 2 son rectos. 1 y 2 son el ángulo S. Son rectos. H es punto medio, esta es la mitad. O sea, esto, miren, si se dan cuenta, este es congruente con este. O sea, estos dos son igualitos. Porque si esta es la mitad, pues tiene que dividirla en dos pedazos iguales, ¿cierto? Dice 1 y 2 rectos. Y además me dicen que FG y HJ son paralelas. Este símbolo que está acá, esas dos rayitas que les ponen ahí ustedes así, quiere decir que son paralelas. Quiere decir que son paralelos. Bien, y me dicen, demuestre que FG es congruente con H. Entonces, FG es congruente con HJ. ¿Cierto? ¿Y por qué debe ser congruente? Entonces, tenemos que dar una explicación lógica al por qué tenemos que tener una congruencia ahí, chicos. Entonces, veamos esto. Pilas con lo que voy a decir. Tengo este lado igual a este. Tengo este ángulo recto, ¿cierto? Y estos dos, ojo, estos dos son paralelos. ¿Listo? ¿Para qué me dirán que son paralelos? Porque es que pues uno pregunta, bueno, ¿y para qué dice que son paralelos? No me interesa que sean paralelos. Claro que nos tiene que interesar, porque cuando estos dos son paralelos, entonces ¿qué pasa? Que este ángulo, ojo, este angulito me va a resultar igual a este. Pero a su vez este angulito me va a resultar igual a este. Listo, entonces voy a marcarlos aquí de verdecito. Estos dos son iguales, todos estos son iguales. Entonces marquemos allá en el dibujo. Como estos son iguales, me voy a remitir al ejercicio anterior, porque eso quiere decir que estos dos triángulos, ¿cómo son? Congruentes, ¿cierto? Entonces, por el ejercicio anterior, porque encontramos que los ángulos son iguales. Entonces, por el ejercicio anterior, los triángulos son congruentes. ¿Y eso qué quiere decir? Que tienen las mismas medidas, ¿cierto? Tienen exactamente las mismas medidas. O sea, yo puedo encontrar esta medida y puedo encontrar esta medida. ¿De acuerdo? O sea, ¿qué quiere decir eso qué? Pues yo puedo decir que este es igual a este, ¿cierto? Y tengo los dos catetos. Tengo cateto, 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 ¿cierto? Entonces, ¿cómo hallo la hipotenusa? ¿A partir de quién? Del teorema de Pitágoras. Luego, pues a partir del teorema de Pitágoras, a partir del teorema de Pitágoras, se verifica la igualdad que nos están pidiendo encontrar ahí. Muy bien. Entonces, de manera similar va a pasar con 3 y con 4. Listo, chicos. Entonces veamos, por ejemplo, con el 3.
La idea es que con el 3 y con el 4 yo voy a explicarles aquí el razonamiento y ustedes escriben la justificación, ¿listo? Así como yo he escrito la justificación en cada uno de los pasos anteriores. Con el dibujito, bueno, ustedes escriben la justificación. Entonces me dicen, bueno, paralelas, ojo acá. Entonces me dicen UW y XZ paralelos, ¿listo? Entonces yo ya sé de algunas propiedades de los ángulos, ¿cierto? Ojo con eso, ya sabemos propiedades de los ángulos. ¿Qué ángulos tienen que ser iguales si son paralelas? Entonces, como son paralelas, este angulito los voy a marcar en verde. Este es el 4 y el 6, estos tienen que ser iguales. Los voy a marcar con verde. ¿Cuáles más tienen que ser iguales? Pues en este caso tendrían que ser iguales el 1 y el 5. O sea que lo estoy marcando con naranjita. Ojo que esa propiedad la acabamos de explicar arriba. El 1 y el 5 tienen que ser iguales también. Pero ¿qué más me dice ahí? Me dice que estos dos, o sea, BY y XZ y UW, además de todo, son perpendiculares. ¿Qué quiere decir que son perpendiculares? Este simbolito quiere decir perpendicular. Ese símbolo, perpendicular. O sea, eso quiere decir que forman ángulos rectos. O sea, ángulos de 90. Forman ángulos rectos. Entonces, si me forman ángulos rectos, pues yo ya tengo una claridad acá. Miren. Yo tengo una claridad acá. Porque este es recto y estos dos son rectos, ¿cierto? Como esos son rectos, pues miren, usted allá dice, la medida del 1, la medida del 4 son iguales y da 42, ¿cierto? Yo ya les había dicho cuáles eran distintos, cuáles eran iguales. Entonces, si esto me da 42, o este pedazo es 42, pues tengo que mirar cuánto le falta para hacer 90. ¿Correcto? Entonces ustedes aquí en este pedacito, recuerden, este pedacito es lo que le falta para hacer 90. Pero este también es lo mismo, esto es lo que le falta al 42 para hacer 90. ¿De acuerdo? Y 5 y 6, ¿quiénes son 5 y 6? Pues nosotros, ojo, que nosotros ya sabemos que la suma de la medida de los ángulos internos es 90. Perdón, es 180. Pero yo ya tengo acá uno recto, 90. Más el que me dio acá, que es lo que le falta a este 42 para hacer 90, ¿cierto? O sea que hago esta suma y miro cuánto le falta acá. ¿Cuánto le hace falta? Miro cuánto hace falta. Ojo, lo estoy diciendo. Miro cuánto hace falta para hacer 180. Y eso me va a dar esta medida. ¿Listo? Ojo con lo que estoy diciendo acá. Con ese que queda resuelto ese ejercicio. Y acá, bueno, acá de manera similar, tenemos D perpendicular a F. Entonces vamos a ir dibujando acá mismo. Entonces aquí se forma un ángulo recto. Eso es lo que dice allá. Aquí forma un ángulo recto. De manera similar pasa acá. Forma un ángulo recto. Y me dice que hay dos paralelas. O sea, esta es paralela con esta. ¿Cierto? ¿Qué quiere decir? Que son paralelas que no se cortan. Que en ningún lugar se cortan. Y además me dice que AC es congruente con FD. ¿Dónde está? AC con FD. O sea, más o menos este pedacito y este pedacito son exactamente iguales. ¿Cierto? Tienen las mismas medidas. Entonces me dicen, demuestre que EF es congruente con BA. O sea, tengo que probar que estos dos son congruentes. O sea, tengo que probar que se verifica esto. ¿Qué hacemos? Porque yo ya tengo lado, tengo ángulo, pero quizás me haga falta alguna cosita. Me haga falta un lado o me haga falta un ángulo. Por ejemplo, puede ser un ángulo lo que me haga falta. O un lado lo que me haga falta. Por algo me dice que son paralelas, que hay dos paralelas. Y eso es importante tenerlo en cuenta cuando me dicen que hay unas paralelas. Porque si me dicen que hay paralelas, entonces yo puedo garantizar cosas. Como esas son paralelas, la misma propiedad que hemos usado en los ejercicios anteriores, pues yo puedo garantizar que este angulito que estoy pintando aquí, de este color, es igual a este. ¿Cierto? Eso es lo que puedo garantizar.
teniendo esas paralelas. Y si esos ángulos son iguales, ¿cierto? Entonces yo tengo 90, 90, 90, 90, tengo los que acabé de dibujar de fucsia, de rosado, de morado, pero también tengo otros, porque es que yo entonces puedo concluir también que este ángulo es igual a este, o sea, estos dos cafecitos. ¿Por qué? Porque yo sé que la medida de los ángulos interiores es 180. Ojo que yo estoy acá haciendo el razonamiento, ustedes deben escribirlo en el cuaderno muy bien. Debe ser 180. Pues entonces yo ya probé que el triángulo es congruente. ¿Por qué? Como todos los ángulos son iguales, miren, estos dos corresponden, estos dos corresponden y estos dos corresponden. Entonces los triángulos tienen que ser ¿cómo? Congruentes. Eso quiere decir que estas medidas también tienen que ser iguales. Y con eso concluimos la parte de el teorema de Pitágoras. Recordemos, chicos, buscar la demostración creativa. En el aula les voy a dejar una demostración creativa, alguna demostración creativa, o dejaré la demostración de Euclides, y en sus manos estará entonces, chicos, hacer las demostraciones que correspondan al teorema.